saludamos a la licenciada Erika que se ha incorporado. Eh, este curso tiene 4 sesiones, ¿no? Vamos a ver el tema, estamos viendo el tema de negociación y el segundo tema es, diríamos, el tema de organización, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver el tema de negociación que tiene que ver un poco con el tema de conflicto, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es un poco reforzar con un caso, con un ejemplo más, lo que vimos la clase pasada o la sesión pasada sobre el tema de la famosa negociación ganar-ganar, ¿no? Porque decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en la negociación hay 3 elementos, ¿no? Para resumirlo, ¿no? Un primer elemento es el tema o el objeto que se negocia, ¿no? Y entonces ahí decíamos que hay un tema que es la posición, las posiciones, ¿no? Lo que se ve, lo que se dice, ¿no? Queremos, y poníamos el ejemplo de los agricultores, queremos que se derogue la ley, queremos una nueva ley, ¿no? Ese es lo que se ve, lo que se pide. Pero había que explorar, ¿no? Los intereses o las necesidades, ¿no? ¿Para qué quieres esta nueva ley? En realidad, ¿cuál es tu verdadera necesidad, ¿no? Y a partir de conocer las necesidades o intereses, es que podemos trabajar mejor las soluciones. Entonces, ese es un primer elemento en la negociación, el tema o la materia que se negocia. El segundo elemento de la negociación, decíamos, es la persona, ¿no? Porque yo negocio con otra persona, que es diferente, que es distinta, que a veces es complicada. Entonces, el segundo reto de la negociación es la relación que tengo con esa otra persona. Y entonces, un elemento importante para poder superar o mejorar nuestra negociación es la empatía, ¿no? Es esta capacidad de ponerme en el lugar del otro, no para darle lo que quiere, sino para entenderlo primero y explicarle bien mi punto de vista, ¿no? Y el tercer elemento de la negociación, ¿no? Señalábamos que es pues, el tema de la solución, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar la negociación? Y ahí hablábamos de la diferencia entre negociación competitiva, ¿no? Esa negociación competitiva, ¿qué cosa es la negociación competitiva? Básicamente es una negociación donde uno gana y otro pierde, ¿no? Yo quiero vender mi auto en $10,000 y al final lo logro vender en 11,000, estoy ganando. Si lo vendo en 8,000 o en 7,000, estoy perdiendo y el otro está ganando, ¿no? O sea, cuando yo gano, el otro pierde. Cuando el otro pierde, yo gano, ¿no? Entonces, o cuando el otro gana, yo pierdo, ¿no? Entonces, esta es la negociación competitiva, donde uno gana y otro pierde. Y luego veíamos, oye, ¿existe la negociación integrativa, la famosa negociación ganar-ganar? ¿De verdad existe eso? ¿No? Y entonces decíamos, por si acaso, no es negociación ganar-ganar, aquella donde hay compromiso de negociar, ¿no? O sea, eso está bien, y eso va a mejorar la negociación, pero eso no es negociación ganar-ganar. Tampoco es negociación algo equitativo, ¿no? El punto medio, ¿no? Eso a lo mejor es una buena fórmula para solucionar una negociación, pero no es negociación ganar-ganar, ni tampoco el sentirse bien, ¿no? Ni el que exista un genuino interés en colaborar, ¿no? Eso está bien, pero eso no es negociación ganar-ganar. Entonces, ¿qué significa negociación ganar-ganar? Significa que todas las posibilidades creativas se han explotado y no hay recursos sobre la mesa, ¿no? Esto es lo que nos dice eh, eh, la, este, en su libro Con el corazón y la mente, la académica Lonson, ¿no? Lorson, ¿no? Que la negociación integrativa, la negociación ganar-ganar, ¿no? No es pues sentirse bien, sino donde efectivamente ambas partes ganan, ¿no? Porque se han abierto todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades, y entonces en ese abanico que se ha abierto, ¿no? Eh, se ha determinado se ha logrado encontrar puntos que benefician a todas las partes, ¿no? Entonces, ya para terminar este tema, vamos a hacer un último caso sobre negociación ganar-ganar, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Yo les puse un ejemplo sobre, imagínense que yo soy una persona que tengo una empresa de transporte de personas, ¿no? Y tengo una flota de 200 buses, ¿no? Entonces, como ya los buses están deteriorados, quiero renovarlos, ¿no? Y entonces decido que cada año voy a comprar 20 buses para renovar, ¿no? De tal manera que en 10 años ya renuevo los 200 buses. Voy donde un fabricante y resulta que el bus está a $200,000. Entonces yo le propongo al fabricante, ¿no?
que en lugar de que me cobre $200.000 por cada bus, me cobre $180.000, ¿no? Y en retribución, yo me comprometo no a comprarle 20 buses, sino que cada año le voy a comprar 20 buses, de tal manera que hacemos hoy día un contrato donde le compro 200 buses. Gano yo porque en lugar de pagar por un bus $200.000, pago 180.000. Y gana el fabricante, ¿por qué? Porque en lugar de vender 20 buses, ¿no? Ha vendido 200 buses, o sea, ha vendido muchos buses más, ¿no? Entonces, esa es una negociación ganar-ganar. Pero ahora vamos a aplicar esto al mundo sindical, a ver si esto se puede dar en el mundo sindical, ¿no? Entonces, voy a explicar este caso, ¿no? Y a ver cuántas personas hay. Vamos a dividir a los participantes en 3 grupos, y entonces a ver, vamos a ver primero el caso. El caso dice, ¿no? Que ustedes como representantes de un sindicato, ¿no? De cualquier sindicato, ¿no? Para no personalizar, ¿no? Además del incremento salarial e incrementos de asignaciones y beneficios, ¿no? Deben plantear temas, ¿no? Que beneficien a todas las partes. Temas, ya. El pliego sí contiene incremento salarial, las bonificaciones, las asignaciones, sí, pero además de esos, hay que plantear puntos, temas que beneficien a todos, ¿no? Y ahí yo he puesto algunos ejemplos referenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas pueden beneficiar a todos? Por ejemplo, un tema que beneficia a los clientes, a los trabajadores, ¿no? Y a la institución. O algún tema, por ejemplo, los temas de capacitación normalmente son esos temas que benefician a todos, ¿no? Porque la capacitación beneficia al trabajador, ¿no? Porque profesionalmente mantiene su competencia. Beneficia a la institución porque le permite tener trabajadores actualizados, y beneficia, por ejemplo, en el caso de instituciones de servicios, beneficia al cliente, al paciente, porque recibe una atención de mejor calidad. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay temas que benefician a todos, ¿no? Directamente. Luego, o también algún tema que tenga que se establezcan objetivos, metas o reconocimientos, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedirle a los grupos, vamos a formar 3 grupos. Lo que vamos a pedirle a cada grupo es que por espacio de 5 o 7 minutos analicen, además del incremento salarial y los bonos y las asignaciones, qué otros temas se pueden plantear en una negociación, pero que sean beneficiosos para todos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a formar los grupos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a formar los grupos y al final, después de 5 o 7 minutos, ustedes nombran, cada grupo nombra un representante, ¿no? Nombra un representante para que explique al pleno, a todos nosotros, cuáles son las conclusiones del grupo, ¿no? Entonces empezamos. ¿No? Sala 1. Señora Arleti Alarcón, ¿está ahí? Dígame, profesor Fernando. La voy a pasar a un grupo, no sabe, escuchó en qué consistía el caso, ¿no? Sí, No, ahorita acabo de conectarme porque he tenido problemas con mi celular. ya no, Me lo que pasa, tocaba, hemos puesto un caso, ¿no? Que está ya, ahí, que lo vamos a poner en la pantalla, ¿no? Igual que la otra persona que entró, es un caso, ¿no? Donde ustedes son representantes de un sindicato y tienen que además de proponer los incrementos, ¿no? Salariales y bonificaciones, a ver,
planteen algún tema que sea beneficioso para todos, ¿no? No solamente para los trabajadores, sino para todos, ¿no? Y ahí he puesto algunos ejemplos, ¿ya? Porque estamos hablando de la negociación ganar-ganar. ¿Qué cosas se puede plantear? Por ejemplo, un ejemplo para que uno tenga una idea. Por ejemplo, un punto de capacitación es beneficioso para todos porque se beneficia el trabajador o la trabajadora, ¿no? Porque mantiene su competencia, se beneficia la institución porque tiene profesionales actualizados y se beneficia a los clientes, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que beneficia a todos, ¿no? ¿Ya? Entonces, le voy a pasar ahora, porque ya como se asignaron los grupos, usted y la señora Carmen, ¿no? Le voy a asignar a ustedes dos, a una la voy a asignar al grupo, a usted la voy a poner en el grupo, en la sala uno, ¿no? Ok, Y, profesor. ya, señora Carmen, a usted la voy a poner en la sala 2. Está bien, profesor. ¿Ya? Licenciada Indira, usted recién entró, ¿no? Así es, profesor. Ya, mire, estamos haciendo un caso donde ustedes Sí, son representantes del sindicato y además de sí. proponer el incremento salarial y los bonos y asignaciones, tiene que proponer algún tema que sea beneficioso para todos, ¿no? Porque estamos viendo la negociación ganar-ganar. Y ahí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la capacitación que beneficia al trabajador, a la institución y a los clientes, ¿no? Entonces, están ahora, le voy a poner en el grupo 3, ¿no? Para que converse con sus compañeros qué beneficio, qué tema se puede plantear, pero que este tema beneficie a todos. ¿Ya? Bien, profesor, bien. ¿Ya? Tienen que poner a aceptar para ingresar a la sala, ¿ya? Tienen que poner a aceptar.
Las personas que no han ingresado pueden ingresar, pero tienen que poner aceptar, por si acaso, ¿no? Hay dos personas que están sin asignar grupos. Ya como vamos a terminar este caso, ya no los vamos a asignar, pero para los otros casos sí, ¿no? Entonces, más bien, les comento, ¿no? Que el caso que están trabajando los grupos, ¿no? Es un caso donde ustedes como representantes del sindicato, ¿no? Además de plantear para la negociación, ¿no? El incremento salarial, las asignaciones y bonificaciones, lo que se les pide es que piensen en qué punto además se puede plantear, ¿no? Pero que un punto que beneficie a todas las partes, ¿no? O a todas las partes, ya sea el trabajador, la institución, los clientes o pacientes, ¿no? Porque como estamos viendo la negociación ganar-ganar, y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos ejemplos de lo que se podría dar, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto ahí algún tema en beneficio de los clientes o un tema de capacitación, ¿no? Porque cuando se ve el tema de capacitación, ¿no? Cuando se da un tema de capacitación, se beneficia el trabajador, ¿no? Porque obviamente está más calificado o mantiene su calificación, se beneficia la institución porque cuenta con profesionales competentes, ¿no? O sigue contando, mejor dicho, con profesionales competentes y actualizados, y se beneficia, en este caso, los clientes o este, pacientes, ¿no? Porque reciben la atención de personas capacitadas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo y entonces la tarea es, ¿qué otros casos podemos tener de personas, de temas que sean ganar-ganar? Es decir, que permitan, ¿no? No solamente el beneficio de una parte, sino de todos, ¿no? Hay en los pliegos de reclamos eh, varios puntos, ¿no? Y esos hay que mantenerlos, pero hay que agregar, o se puede agregar otros puntos también que tengan esta visión, ¿no? Eso es lo que están trabajando, ¿no? Ya en un minuto vamos a pedirle a los grupos que regresen, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, ya cuando estemos todos juntos, podemos participar para ver qué ideas tenemos, ¿no?
Ya comenzó. Bueno, se terminaron los grupos, ¿no? Entonces, a ver, lo que quisiera es algún representante del grupo 1 que nos diga cuáles fueron sus conclusiones. Buenas tardes, Buenas. doctor. Mi nombre es Rosa Araujo, soy de la base Tacna. Bueno, en el grupo hemos visto varios puntos, se los menciono. Ya, está bien. Una de las negociaciones sería el cumplimiento del bono COVID, que está ya en una directiva. De lo que comentaban era de que solamente se les está dando, y no en su totalidad, ¿no? Y hay demoras también, de los que trabajan directamente en las áreas COVID, pero también hay personal que está trabajando en otras áreas asistenciales que también de alguna manera u otra tiene el riesgo, ¿no? de poderse contagiar. Después el otro punto es lo que son las guardias diurnas. Hay un tope nomás de guardias diurnas, y en este momento que estamos en COVID, la movilización, la dificultad para movilizarse, ¿no? Por ahí va, creo, el punto, que se permita hacer guardias diurnas como lo hacen otros grupos profesionales, ¿no? Y esto aunado a lo que es la alimentación, ¿no? Que se cumpla con entregar lo que es la alimentación en estas guardias diurnas. Después la compra de EPP completo, la brecha de personal, el contrato de más personal ahora que se necesita más en tiempos de COVID. Y tenemos también la remuneración por jefatura, el paso del contrato CAS a la 728 y mejora de la infraestructura hospitalaria, porque hoy en día se están haciendo hospitales de campaña, ¿no? Esos son los puntos que hemos visto, doctor. Ya, gracias. Gracias. El segundo grupo. ¿El segundo grupo o alguien del segundo grupo? ¿O de la sesión, ¿no? De la clase 2? Iba a hablar la licenciada Ana María. Ya, pero algo le habrá pasado. Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Sánchez, soy de la base Tumbes. Dentro de lo que hemos desarrollado el grupo, son dos negociaciones que haríamos con la institución. Uno es la capacitación internacional y nacional para todos los trabajadores, sin excepción, 3 veces al año. O sea, sí, 3 veces al año para todos los trabajadores sin distinción de régimen laboral. Sería uno, ¿no? Se beneficiaría el cliente interno y el cliente, los trabajadores, y a la vez daríamos una mejor atención a los pacientes, ¿no? A los usuarios. Y la institución también se beneficiaría porque daríamos mejor atención. Y el otro que coincidimos también es el bono único. Es un bono único para todos. También para cualquier régimen laboral, ¿no? Para todos los trabajadores y en cualquier emergencia, ¿no? Sanitaria, ¿no? Porque esta vez solamente se está dando un grupo que está en primera línea, pero hay los otros trabajadores también que estamos asistiendo a los hospitales, al hospital, perdón, no estamos recibiendo, ¿no? Entonces solamente es un grupo reducido. Sería el bono único para todos los trabajadores sin excepción. Ya, gracias. ¿Y alguien del grupo 3? Nosotros somos del grupo 3. Allá, entonces del grupo 2. No, nosotros somos del grupo 3. Disculpe, doctor. Bueno, Ya no hay nosotros problema. nos hacemos, ya, pero igual. Soy la licenciada Indira Puica, representante del Hospital Almanzora Aguinaga Chiclayo, el Sólido Norte. Nosotros habíamos visto y hemos llegado a un acuerdo con las dos colegas con las que me ha tocado compartir, es que nosotros, si bien es cierto, ahorita hay un grupo ocupacional, en este caso enfermeras, CAS-COVID, ¿no? Y nosotros hemos estado con una brecha negativa
desde hace varios años y se agudizó más en el 2018, 2019, querer también negociar el hecho de que si se termina estos contratos CAS-COVID, estas colegas puedan dar su examen con un porcentaje, ¿no? Que sea un porcentaje adicional para que puedan ellas poder coger un espacio o un puesto en el hospital en donde se están desarrollando ahorita con CAS-COVID, dado que la brecha es totalmente negativa, por lo menos en mi hospital es una brecha muy alta y estamos apuntando que de repente, bueno, se termine en el 2021 el CAS-COVID, ¿cómo quedamos después? Porque dentro de todo este año hay un promedio de cerca de 79 colegas que cesan, ¿no? Adicional a una brecha que ya la tenemos. Entonces, eso era el único punto que por lo que lucharíamos intensamente, creo yo. Ya. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, algún otro aporte para ya comentar todo lo que ustedes han dicho? A ver, he escuchado con atención todos sus aportes, ¿no? Y he tomado nota, ¿no? Me parece, porque claro, hay que desarrollar bien los puntos y obviamente esto era un ejemplo, ¿no? Pero efectivamente varios de los puntos que ustedes han planteado, si los, diríamos, si le damos una explicación, ¿no? Pueden, en algunos casos, sí, diríamos, hacer ver que son beneficios ganar-ganar, ¿no? Entiendo yo que por lo corto del tiempo tampoco, yo no he habido tiempo para explicar, porque cuando, por ejemplo, vamos a hablar de las guardias, que es lo que habló de las guardias, perdón, de las brechas, es decir, la falta de personal, ¿no? De la que habló su última compañera, que han hablado dos personas, ¿no? Fíjense, la brecha de personal o la falta de personal, entiendo yo que a eso le llaman brecha, ¿no? Es efectivamente un tema que hay que resolverlo, porque entiendo yo que resolver el tema de la brecha le conviene a los trabajadores, porque al final pues, están hoy día trabajando haciendo más cosas de las que deberían hacer. Le conviene a la institución, ¿no? Porque al final, si no hay el personal necesario, va a prestar un mal servicio y obviamente le conviene a los pacientes, ¿no? Entonces, ese es un tema que enfocado y explicado de determinada forma, ¿no? Debería ser percibido por la otra parte de esa forma, ¿no? Entonces, el tema en sí puede ser un tema ganar-ganar. El tema es ya cómo uno lo explica y cómo lo enfoca, ¿ya? Entonces, un poco, es como el famoso, cuando te dicen, a ver, el vaso, ¿está medio lleno o medio vacío? Entonces, dependiendo cómo uno lo enfoque, puede explicar y que la gente perciba que el vaso está lleno, ¿no? O que está medio vacío. Entonces, igual acá. El tema de brecha es un tema que le conviene no solamente al sindicato atender, sino también a la institución y a los pacientes. Explicarlo. Entonces, sí, ese es un tema que se puede trabajar como ganar-ganar, ¿no? Otros temas, también la capacitación. Porque si me quedo solamente en el tema de, mira, ¿cuánto me cuesta la capacitación? Y quieren capacitación internacional y para todos. Si me quedo en ese tema, viéndolo solamente como un beneficio o como un gasto, entonces ahí... Hay un micro abierto, ¿se pueden cerrar? Ya, gracias. ¿No? Entonces, si la capacitación me quedo solamente como un tema de un derecho o un gasto, ahí entonces es ilimitado. Entonces, tenemos, para que esto sea ganar-ganar, ver, ¿no? Todo lo de la institución, ¿no? Obviamente, en los temas de capacitación hay que generar indicadores y seguimientos, ¿no? Pero al final se puede hacer, no es que no se puede hacer, ¿no? Entonces, ese es un tema que propuesto, ¿no? De manera completa,
puede ser percibido, ¿no? Y puede convertirse en un tema de ganar-ganar, ¿no? Y luego ya hay una serie de bonos, ¿no? Que yo entiendo que ustedes me dicen que, o sea, que pueden estos beneficios convertirse en beneficios ganar-ganar, ¿no? Porque de alguna forma, estos beneficios, o algunos de estos beneficios, lo que hacen es motivar a las personas, ¿no? A atender en situaciones complicadas. Es decir, que si, diríamos, es como una recompensa, ¿no? Por el mayor esfuerzo, o el mayor riesgo, o el mayor trabajo que se está teniendo, ¿no? Entonces, o sea, visto la situación excepcional, ¿no? Entonces, creo que hay algunos temas que para que sean ganar-ganar, hay que tener empatía con el otro y explicarlo también desde su punto de vista, por qué es beneficioso para la institución o para los pacientes, y no solamente para el trabajador, ¿no? En otro grupo me decían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que las guardias diurnas, ¿no? Si se atendiera el tema de guardias diurnas, como la persona no tiene que estar trasladándose o viajando, ¿no? Puede mejorar, ¿no? La atención y bajar los reclamos y que haya menos horas extras y otros temas, ¿no? Entonces, no solamente es un tema que beneficia al trabajador, sino que su impacto también puede beneficiar a la institución porque se dan una serie de conceptos. Entonces, a eso le llamamos negociación ganar-ganar, ¿no? Es decir, no solamente es beneficioso para uno, sino también puede ser beneficioso para los otros, para la institución, para los pacientes, ¿ya? ¿No? Entonces, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? La infraestructura es claramente un beneficio es un tema que beneficia a todos. Beneficia al trabajador porque, claro, es mejor trabajar en una mejor infraestructura, y beneficia a la institución que brinda un mejor servicio y también a los pacientes, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo bastante claro, ¿no? Sí, ¿alguna participación? Sí, licenciada. Escuchamos. Ah, como vi que levantaron la mano, o se quedó levantada, ¿no? Bueno, si alguien quiere intervenir o comentar, interviene nomás, ¿ah? No hay ningún problema. Bueno, continuando, ¿no? Entonces, como hemos visto, sí es posible trabajar en una negociación ganar-ganar, sí es posible, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana, ni todo el convenio va a ser ganar-ganar, pero sí es posible no solamente quedarnos en los beneficios laborales, sino dar un paso más, y que el convenio colectivo, ¿no? No solamente sea laboral, sino que, y además, comience a cubrir otros temas en beneficio, ¿no? De los pacientes, de los clientes, inclusive en beneficio de la institución. Digo en beneficio de la institución en el sentido de su imagen, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, sí es posible que, con lo cual, ya el sindicato comienza a trascender, ¿no? Más allá, o de manera más fuerte todavía de la que ya tiene, ¿no? Entonces, son temas que se pueden ir pensando, ¿no? De cómo plantear para tener un convenio, ¿no? Que sea generador de beneficios de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores, también de los clientes, de los pacientes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, y era importante y relevante ponerlo y que ustedes lo trabajen, porque lo que no nos puede pasar en este curso es que hablemos de muchos conceptos y que al final no sepamos cómo se aplican, cómo se implementan, ¿no? Entonces, por eso, detrás de cada concepto hay un caso, hay un ejemplo para que ya uno más o menos tenga una idea, ¿no? De cómo estos son aplicables a la realidad. El otro gran tema de la negociación, un poco ya para tener una idea más completa, es el conflicto. ¿Por qué el conflicto? ¿No?
Porque cuando no nos ponemos de acuerdo, es probable que entremos en un conflicto. Entonces hay que ver qué cosa es un conflicto, cómo se desarrolla, cómo crece y cómo podemos reducirlo, ¿ya? Entonces ese es un tema bastante relevante. ¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Alguien me puede decir qué cosa, cómo definiría el conflicto? ¿No? Acá hay un autor que dice que es cualquier situación en que la gente tiene al parecer incompatibles intereses, objetivos, principios y sentimientos. ¿Qué entienden ustedes por conflicto? ¿No? ¿Ver? A ver, licenciada, ¿alguien iba a participar? O también lo pueden poner en el chat, ¿ah? Sí. A ver, licenciada. ¿Puede ser el conflicto un punto en que las dos partes no se ponen de acuerdo Sí, y priorizan sus intereses particulares y no van a un bien común? exactamente. Es decir, el conflicto es efectivamente que las partes no se han puesto de acuerdo, ¿no? Y probablemente es porque solamente han estado viendo sus intereses y no se han y no han llegado pues a algo conjunto, ¿no? Entonces, eh, fíjense, el conflicto es algo que nos pasa a todos permanentemente, ¿no? Vivimos de permanente conflicto. Lo que pasa es que hay conflictos más grandes y hay conflictos más chicos, ¿no? Uno va a su casa y tiene una discusión con sus hijos, hay un conflicto. Lo que pasa es que es un conflicto pequeño porque al par de horas ya están otra vez normales, ¿no? Entonces hay un conflicto porque hay un desencuentro, hay una diferencia, ¿no? Y ahí se genera un conflicto, pero como es un tema pequeño, después ¿no? Se desinfla y se soluciona el conflicto. Uno también, con su pareja, con su esposo, su esposa, ¿no? Eh, discute y tiene un conflicto, ¿no? Y si ya ambos actúan con madurez, eso se puede resolver rápido, y si no, pues 1 o 2 días sin hablarse, ¿no? Otro conflicto. Y lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? A veces estamos en el trabajo y nos molestamos con un compañero de trabajo, no le hablamos por tal razón, y entonces eh, eh, nos peleamos y estamos en conflicto hasta que después se nos pasa y podemos regresar otra vez a la normalidad. Entonces, estamos permanentemente en conflicto. Así como decíamos la otra vez que uno negocia permanentemente, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, ¿no? El conflicto puede presentarse, no todos los días, pero es un tema muy humano, ¿no? Porque como personas tenemos nuestras diferencias, ¿no? Pero el gran tema es que hay conflictos grandes y hay conflictos pequeños, ¿no? Y lo más importante, entonces, el tema no es evitar los conflictos, porque ¿quién puede evitar un conflicto? ¿Quién puede evitar un conflicto? El tema es, si se produce un conflicto, ¿cómo hacer para que no crezca? Entonces, el tema relevante aquí que queremos, acá su compañera dice, no, una de las partes quiere imponer sus ideas, pensamientos y creencias. Efectivamente, ¿no? Es decir, a veces no se ponen de acuerdo porque una de las partes quiere imponerse por encima de la otra, ¿no? Y la otra no se deja, entonces ahí hay un conflicto, ¿no? ¿Qué cosa queremos ver aquí? No cómo resolver, no cómo evitar el conflicto, porque miren, como digo, es una cosa que permanentemente se da, sino que no escale el conflicto. ¿Qué cosa es escalar el conflicto o la escalada del conflicto? Hay dos, acá Jeffrey Rubin dice, hay dos significados relacionados con el término escalada, ¿no? Se puede decir que uno de los participantes en el conflicto es más pesado con la táctica que antes, ¿no? O puede significar, ¿no? Dice el autor, ¿no? O puede significar, ¿ah?, que hay un aumento de intensidad, ¿no? Que hay una, ¿no?, de intensidad de un conflicto en su conjunto. Como resultado, ¿no?, de estas transformaciones, el conflicto se intensifica de manera que a veces es muy difícil de estar, ¿no? Para hablar en buen cristiano, porque los autores, los académicos, hablan muy enredados, ¿no? Miren, el conflicto, la escalada del conflicto es cuando el conflicto crece, ¿no? Porque es la típica situación, ¿no?, donde yo no le hablo a la otra persona y la otra tampoco, y después habla a mis espaldas y yo me molesto más, y entonces, y cada día que pasa,
estoy más molesto con esa persona y entonces crece el conflicto. O estoy negociando, ¿no? En un pliego de reclamos o con un tema particular de una sede, ¿no? Y la otra persona dice algo que me molesta, yo le contesto y entonces después de la reunión terminamos peor, él molesto conmigo, yo molesto con esa persona, y cuando nos volvemos a ver, esto no se nos ha bajado y seguimos con lo, ¿no? Entonces, si uno compara con hace unos días podíamos hablar y ahora, ¿no? Con la justa nos saludamos. Y de seguro si así está la situación, en una semana ni siquiera nos saludamos, ¿verdad? El conflicto está creciendo, está escalando, ¿no? Entonces, lo que queremos ver en este capítulo, y como ustedes ven, y cada conflicto tiene autores, ¿no? El conflicto está bastante estudiado en el mundo académico, por los sociólogos. Es decir, como en todo sitio de conflicto, por todas partes de conflicto, este es un fenómeno social que es y ha sido muy estudiado. Entonces, de alguna forma, sabemos qué cosa activa y hace que el conflicto crezca y qué cosa activa y hace que el conflicto se reduzca. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en el siguiente gráfico de qué forma podemos reducir el conflicto y lo otro, ¿no? De qué forma se puede incrementar el conflicto. A ver, aquí está el modelo de Cabianco, ¿no? El modelo de conflicto dinámico. Pero ¿qué cosa nos dice? ¿Qué cosa nos dice? Cuando un conflicto se reduce, que es la columna que está de azul, ¿no? Cuando un conflicto se reduce. Y el autor dice, bueno, el conflicto se reduce cuando cuando negocia, tiene respuestas constructivas, ¿no? Entonces el conflicto se mantiene en lo mínimo, ¿no? Y sobre todo, dice, y sobre todo nos enfocamos en la resolución del problema, en aspectos positivos, ¿no? Es decir, pero que básicamente nos centramos en, ¿no? En la resolución del problema. Y al revés, en la columna roja vemos las respuestas destructivas. Es decir, cuando el conflicto escala, cuando el conflicto crece, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Cuando nos enfocamos en las personas, en el tema emocional, en la personalidad, en las emociones negativas. Pero voy a poner un ejemplo porque estos temas se entienden mejor con ejemplos. O sea, reduzco el conflicto enfocándome en el tema y en el problema y aumento el conflicto si me enfoco en las personas. Imagínense que yo estoy negociando un pliego de reclamos y entonces vamos a ver el tema salarial. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Por eso es que no hemos logrado un acuerdo, ¿no? Un convenio colectivo no se ha logrado. Y entonces, yo, si soy la empresa, le diré al dirigente sindical, ¿no? Al que representa el sindicato. A ver, ¿me puedes explicar, ¿no? ¿Por qué están pidiendo justo esa cifra, ¿no? Y si esa cifra no se puede partir en dos y la damos una parte en el primer mes y otra parte en el cuarto mes, o si reducimos el bono, un bono para aumentar ese incremento. Es decir, estoy trabajando el problema que son el incremento y estoy viendo alternativas, ¿no? Con eso. Entonces, claro, hay tensión, hay frustración, ¿no? Porque no se atiende todo el pedido y por el lado de la empresa o de la institución, porque también no se logra el acuerdo, pero se está trabajando en el problema, ¿no? Entonces, allí, si seguimos enfocándonos en el problema, al menos el conflicto no va a escalar, ¿no? Por esa razón, ¿no? Y hay que buscar una solución enfocándonos en el problema, ¿no? ¿En qué situación el conflicto crece? Cuando no solamente, o sea, cuando comienzo ya no, me salgo del problema y me enfoco en los temas personales. Por ejemplo, vamos a ver el mismo ejemplo, cómo el conflicto podría crecer. Entonces yo soy representante de la empresa y digo, no, pues lo que pasa es que ustedes ganan mucha plata, sus salarios son muy altos. Por eso es que en realidad no logramos resolver la negociación. Es decir, ya no estoy hablando del sueldo, estoy atacando a la persona. No, lo que pasa es que ustedes ganan mucho. O sea, ustedes todos los años quieren que les aumente. No, pues no puede ser. Entonces,
ustedes ganan mucho. Y además no todos trabajan bien. Entonces, otro ataque. Entonces, ya no estamos hablando del incremento salarial. Pareciera que estamos hablando, pero no estamos hablando del incremento salarial. Porque el incremento salarial estábamos hablando en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, estamos hablando ya de las personas, ¿no? Porque en el convenio colectivo no se tiene que discutir estas cosas. Pero, como ustedes ven, en este ejemplo, en este segundo ejemplo, el representante de la empresa está atacando y está diciendo que ustedes ganan mucho, que no trabajan bien, ¿no? ¿Y qué va a hacer el representante de la empresa? ¿Se va a quedar callado? No, va a responder. ¿Por qué? Porque las personas somos emotivas y cuando nos sentimos atacados, reaccionamos, ¿no? Entonces, probablemente el dirigente, aparte de molestarse y enfadarse, ¿no? Va a defender su posición y además también va a atacar. Y dirá al jefe, al representante, oiga, y ustedes ganan demasiado y no hacen nada. O el trabajo que hacen lo puede hacer cualquier persona y no, sin que ganen tremendo salario, ¿no? Y entonces eh, entramos a la escalada del conflicto. Porque ya nos hemos olvidado del problema y hay un ataque personal y esa persona responde con otro ataque y entonces, y este jefe que recibe el golpe no se va a quedar callado, también va a responder. Entonces, entramos a una escalada del conflicto. ¿Por qué? Porque los problemas no tienen sentimiento. Entonces, el incremento que está en el papel, yo puedo decir, hay que trabajarlo, hay que doblarlo, hay que partirlo, ¿no? Y el incremento que está escrito allí, no, al final es un número, no tiene sentimientos, con lo cual uno puede experimentar y ver todo lo que se puede hacer para buscar un acuerdo. Sin embargo, las personas tienen sentimientos. Y cuando yo quiero tratar a las personas con falta de respeto, de manera agresiva, me van a responder. Porque los números no tienen sentimientos, pero las personas sí. Entonces, cuando yo, en lugar de centrarme en el problema, que es en este caso del monto, me centro en la persona, entonces eh, puedo entrar riesgosamente en una escalada del conflicto. Por lo tanto, eh, ¿cuáles son los principales elementos que generan una escalada del conflicto? Básicamente, el centrarnos en las personas, en centrarnos en las personas, ¿no? En centrarnos en la persona, en todo lo que sea un tema personal, en todo lo que tenga sentimiento, ¿no? Porque a lo mejor no me dices ustedes, tú, pero tu gente, o esos trabajadores, ¿no? Que tú representas. Entonces, no es que me ataque directamente a mí, ¿no? O pueden inclusive hablar de los jubilados o de los trabajadores que antes estaban, ¿no? Igual, o sea, cualquier referencia a personas que genere una emoción, ¿no? Eso puede generar conflicto, ¿no? Entonces, si queremos que el conflicto no escale o que no se desborde, tenemos que evitar el tema personal y centrarnos en el problema. Si tenemos, y como hemos visto, y si nos salimos y vamos al tema personal, este conflicto se puede desbordar. Se los comento porque a veces uno sin querer entra a una escalada de conflicto. Sin querer porque, claro, si me atacan, si me insultan, voy a reaccionar. Eso es una cosa instintiva, hasta instintiva, ¿no? Lo importante ahora, ustedes que están participando de este taller, de este curso, ¿no? Es que saben que ya tienen sus antenitas paradas en el sentido de que cuando hay un ataque personal, esto puede escalar, ¿no? Y entonces si recibo un ataque y entro en esa dinámica, voy a ayudar a generar un escalamiento. Entonces, puedo entrar yo sin querer en un escalamiento, pero como ya sabemos esto, como ya sabemos la parte teórica, en algún momento puedo acordarme de este tema y decir un momentito, no voy a caer en su juego, no voy a caer en su juego. Entonces, voy a
tomar aire, ¿no? Y acordarme que si sigo con esto, puedo entrar en una escalada de conflicto que a lo mejor en esas circunstancias a nosotros no nos conviene, ¿no? Entonces, esto es importante, por lo tanto, ¿no? Ya sabemos, a grosso modo, ¿no? Porque no son los únicos elementos, pero digo, ya sabemos a grosso modo qué cosa genera una escalada de conflicto. Ir al tema personal. Y de qué forma podemos reducir el impacto del conflicto, ¿no? Concentrándonos básicamente en el problema, en el tema. Y acá, otro autor habla de lo mismo, ¿no? Sobre el modelo de espiral de conflictos. Él le llama espiral, el otro le llama, pues, escalada, ¿no? Pero Jeffrey Rubin dice, no, los resultados de la escalada son producto de un círculo vicioso de acción y reacción, ¿no? Efectivamente es como jugar ping-pong, ¿no? Yo te doy uno más fuerte y tú me lo devuelves peor. Entonces así va subiendo, ¿no? En el modelo del efecto como dice Rubin, de espiral, ¿no? Y las tácticas cada vez pasan de ligeros a pesados, ¿no? Entonces, cada vez esto es más pesado, ¿no? Entonces, esto, como vemos, está bastante estudiado. O sea, el crecimiento, la escalada o la espiral de conflicto son temas bastante estudiados. Parece mentira, pero en nuestra sociedad hay gente que conoce esto y, no obstante conocer, también caen en conflicto. También caen en conflicto, ¿no? Entonces uno ve que esto es muy emotivo, ¿no? Y yo me imagino, pues, que todos, por ejemplo, la gente que trabaja en minería, conoce todo esto porque son profesionales, van ahí gente sociólogos, especialistas, expertos, que saben estos temas de cómo se aumenta el conflicto, y no obstante todo eso, se genera la escalada de conflicto. ¿Por qué? Porque les gana el tema emocional. Como dicen, se nublan, ¿no? Se nublan, y entonces, en lugar de actuar de manera estratégica, ¿no? Entonces se dejan llevar por los sentimientos que en ese momento, ¿no? Para terminar este tema de conflicto, ¿no? Vamos antes de ver un caso, ¿no? Para que vean ustedes cómo se aplica el conflicto. Fíjense, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Si tienen algún comentario, lo hacen sin ningún problema, ¿ya? O alguna pregunta. Fíjense, otro de los temas, o hacen su comentario por el chat, ¿no? Como gusten ustedes, como gusten. Sí, licenciada Erika. Bueno, lo que usted acaba de decir es algo muy, muy real, ¿no? Es algo que siempre se da en las negociaciones. A veces se pierde la visión de la negociación y efectivamente se generan conflictos ya no del tema, sino personales. Y Efectivamente. esta parte que usted nos está diciendo es muy importante tenerla en cuenta cuando hacemos la negociación, al momento de hacer un pedido o un pliego de reclamos, porque es ahí donde se genera, como en todo, ¿no? Como en la casa también. Dicen que cuando uno empieza un pleito, una discusión, hay que enfocarse en el tema y no nombrar a las personas, por ejemplo, por tu culpa, por tu mamá, una pareja que se pelea. Están peleando los esposos y traen a colación a la mamá y se genera más conflicto. Y eso es algo real, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta en todo. Es muy importante este tema que nos está diciendo, doctor. Gracias. A tenerlo en cuenta. Muy buen ejemplo, ¿no? Porque cuando yo digo que el conflicto crece por temas personales, no desde uno. Si uno habla de su familia, de su mamá, de su hermano, ¿no? Están atacándolo a uno en sus emociones, ¿no? Entonces ahí va. Ahora, yo no digo que uno vaya a negociar como una mansa paloma, ¿no? No digo eso, ¿ya? Lo que yo sugiero, o lo que yo presento, es que ustedes sepan qué cosa activa un conflicto y lo escala, y qué cosa hace que no crezca. O sea, porque en alguna negociación ustedes dicen, no, acá todavía hay que ajustar más, porque si no, la institución o la empresa no suelta.
Entonces hay que meter un poco, pero lo importante es que uno esté consciente de lo que está haciendo, que no lo haga, como dicen, sin saber, sin querer queriendo. No, no. Si uno hace algo, tiene uno que estar consciente, ¿no? Uno tiene que estar consciente, ¿no? De lo que está haciendo y también tiene que saber de qué forma lo puede frenar o limitar. O sea, al final, lo importante es que ustedes, o sea, lo importante es mantener el control. Lo importante es mantener el control. Si hoy toca estar enojados en la mesa de negociaciones, ¿por qué? Porque claro, ¿cómo voy a estar contento si el jefe, el director, ha faltado el respeto? Entonces yo tengo que estar molesto, pues no me voy a sentar amable en una situación donde considero pues que, ¿no? Entonces por eso digo, no siempre uno tiene que estar cordial, ¿no es cierto? Pero siempre, o sea, bajo control. Lo que no puede pasar es que uno entre molesto y sin darse cuenta, como dicen típicamente, pierda los papeles, ¿no? O sea, uno no puede perder los papeles. Uno tiene que tener el control. Toca en algunos momentos ser más cercano, toca en otros momentos estar más serio, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema que se toca es serio, porque venimos de una situación complicada, ¿no? O sea, entonces, ¿no? Y la otra parte tiene que percibirlo. Entonces, pero uno tiene que manejarlo. Lo que no puede pasar es que uno entre y pierda los papeles. Eso no le puede, mejor dicho, eso pasa, ¿ya? Pero no debe pasar. Por eso es que le damos estas herramientas, ¿no? Para que sepan que deben controlar, ¿no? A ver, luego vamos a entrar acá. Esto es bien interesante, fíjense. Hay enemistades inmensas, ¿no? Imagínense ustedes un país o un pueblo como Israel enemistado con Palestina donde se tiran bombas. O nuestro país se hace 20 o 30 años con Ecuador, enemistado hasta el punto que hubo unas guerras. O con Chile, que tuvimos una guerra, ¿no? Entonces, hay países que tienen confrontaciones. Entonces uno dice, oye, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Donde en un país odian a otros sin conocerlos. Pero vamos a un ejemplo más cercano, porque esto puede ser muy histórico, tener mucho antecedente, ¿no? Mucho ancestro. Ustedes saben, ¿no? Los hinchas, los barra bravas, ¿no? Hay unos hinchas de la U, ¿no? Y los hinchas de Alianza Lima. Y inclusive hace unos años hubieron muertes, ¿no? En un clásico, en el Monumental, donde una persona arrojó la tribuna a otro sin conocerla, porque tenía la otra camiseta, sin conocerlo. No es que eran enemigos, que se odiaban, no conocían, sencillamente porque era de la U o porque era de Alianza, ¿no? Quiso hacer eso. Entonces uno dice, ¿qué cosa está pasando acá? ¿Cómo hemos llegado a ese extremo? ¿No? Bueno, acá hay un autor que nos explica cómo hemos llegado a ese extremo. Lo primero que dice, ¿no? Y acá está escrito en esta escalera verde, ¿no? Lo primero que pasa es que hay un cambio psicológico, dice, ¿no? Pasamos a otro tipo de estado psicológico, hostil, actitudes y percepciones negativas, desindividualización y deshumanización, ¿no? Entonces, a ver, veamos en el caso de los barra bravas. De pronto, como unos son hinchas de la U y otros son hinchas de Alianza, uno le gritan a los otros monos, ¿no? Y agarran un mono y le ponen la camiseta y este es mono, ¿no? Y otros agarran y agarran una gallina y le ponen la camiseta y le dicen gallina, ¿no? Y cuando están por la calle o antes del partido o en la tribuna, ¿no? Gritan gallinas, cobardes, monos, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero ¿y eso? Esa es la barra. Dicen, no es la barra. Esos hinchas le están diciendo a los otros gallinas, no como una gracia, los están insultando. Es una agresión. Y los otros le están diciendo mono, no como una gracia, como un insulto, como una agresión. Eso no es normal. Fíjense, uno cuando va por la calle o cuando va a un lugar, no se pone a insultar a la gente. Es decir, cuando uno sale a la calle,
no sale y comienza a gritarle a la gente, a insultar, o cuando va a un espectáculo no se pone a gritar. Lo normal en la gente es el respeto. Puede haber pues alguien ahí medio desajustado que se ve medio faltoso, pero en términos generales, la gente actúa con respeto, ¿no? Entonces, ¿por qué estos hinchas de la U y estos hinchas de la U se insultan agresivamente entre sí? Es decir, porque hay un cambio psicológico. Entonces, ya se produce el primer cambio, ¿no? Que es el cambio psicológico. Porque tiene la otra camiseta, ya me genera un acto hostil. Entonces, el primer elemento para toda esta rivalidad violenta, cambio psicológico, es pensar que el otro, porque es del otro equipo, es un cobarde, es un perdedor, es alguien a quien yo tengo que atacar, ¿no? Es un cambio psicológico, porque inclusive los del otro equipo pueden haber familia mía, amigos, ¿no? Pero no obstante eso, el cambio psicológico hace que me comporte de esa forma. Después del cambio psicológico, viene lo que dice Rubin, el cambio en los grupos, ¿no? Es decir, ¿qué cosa? Fíjense, en los grupos hay gente radical y hay gente moderada, no como en todos los grupos sociales, ¿no? En todos los grupos sociales hay la gente pues muy tranquila, los moderados y los radicales, ¿no? Eso pasa en todos sitios. ¿Qué pasa en estos grupos? Que comienzan a prevalecer los hostiles, los radicales, ¿no? Entonces, que son los que ponen ya las normas, los que se vuelven los líderes. Entonces, de un grupo que es, diremos, mixto, comienzan a prevalecer los radicales. Entonces, claro, usted ve, pues, los barra bravas no son los más tranquilitos. Los líderes de los barra bravas no son los más tranquilitos. Son los más agresivos, ¿no? Lo más radical. Entonces ya, primero el cambio psicológico de la forma de pensar. El segundo elemento es que comienzan a prevalecer los más radicales. Y el tercer elemento es que, dice acá, cambios en las comunidades. Cuando los grupos entran en conflicto, los demás miembros no pueden quedar neutros, ¿no? Es decir, el apoyo de la comunidad genera respaldo, ¿no? Aumenta la confianza y la polarización elimina los netos y cada grupo se hace más fuerte. Es decir, entonces ya, en el cambio psicológico, en la segunda etapa, prevalecen los radicales, ya y en la tercera etapa, ¿qué pasa? ¿No? Hoy hay gente pues que no, yo la verdad que está bien gritar, hacer barra, pero atacar al otro, tirar piedras, no, eso no va conmigo. Y entonces viene el cambio en las comunidades que habla Rubin, ¿no? Entonces te emplazan y te dicen, oye, si no estás con nosotros, estás contra nosotros, tienes que decidir, acá no queremos aguas tibias ni neutros. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Es decir, ya el grupo comienza a radicalizar y comienzan a expulsar o a transformar a la gente que quiere, diríamos, que no comulga con gente tan radical. De tal manera que al final se quedan, pues, se convierte en un grupo radical, ¿no? Entonces, a través de estos tres pasos, claro, esto está simplificado, ¿no? Rubin nos explica cómo es que se transforman los grupos. Esto lo traemos a colación un poco para que vean que el tema de la violencia y de los conflictos está bastante estudiado y que responde a un fenómeno social, ¿no? Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto antes de pasar al caso? ¿Ya? Entonces, a ver, igual que en el caso anterior, vamos a hacer un caso aquí. Fíjense, imaginen, ahora ustedes van a ser ya no de representantes del sindicato, sino de representantes de la empresa, ¿no? Estamos en una empresa, una fábrica de ladrillos que cuenta con 550 trabajadores, ¿no? 15% son sindicalizados, ¿no? Es una empresa de ladrillos, ¿no? Y hay un sindicato que recién se ha formado. Sus tres principales dirigentes fueron despedidos, ¿no? Según la empresa, porque se le vencieron los contratos de trabajo, ¿no? Y según los dirigentes en represalia, pues por haber hecho el sindicato. Pero lo cierto es que la empresa en una reunión de conciliación aceptó reincorporar, ¿no? Porque se dio cuenta probablemente de que era una medida que no correspondía, ¿no? Entonces ya, después de esta reposición, tienen la primera reunión de negociación, ¿no? Y en la primera reunión de instalación,
tuvo que suspenderse por los gritos e insultos que se propinaron ambas partes. Parece que hay mucha tensión, entonces se sientan en la mesa y entonces como hay mucha tensión, se gritan, ¿no? Insultan y entonces la primera reunión tuvo que suspenderse. Y hoy día va a ser la segunda reunión. Hoy día va a ser la segunda reunión, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Entonces, eh, ¿qué van a hacer, no? En la segunda reunión se expondrán las expectativas de la empresa y el sindicato en la negociación. Entonces, ¿cuántas personas? Vamos a hacer 4 grupos, ¿ya? Vamos a hacer 4 grupos. El grupo 1 y el grupo 3, que todos son de la empresa, ¿eh? El grupo 1 y el grupo 3, o sea, lo que tienen que hacer es en 5 minutos discutir qué cosa van a decir en la reunión, ustedes como empresa, qué cosa van a decir, ¿no? El grupo 1 y el grupo 3 tienen que ser conciliadores, tienen que ser cordiales. Es decir, es un grupo que no quiere que esto ya crezca, ¿no? El grupo 1, y hasta los grupos impares, el grupo 1 y el grupo 3, tienen que, entonces ustedes discutan y nombran a una persona que diga, bueno, pero ¿qué cosa van a decir? ¿O qué cosa van a proponer? ¿No? El tema está que tienen que ser cordiales, tienen que bajar la tensión. Y el grupo 2 y el grupo 4 al contrario, ¿no? Son los que van a seguir siendo frontales y duros. Ya vamos a ver si hay alguna diferencia entre los grupos conciliadores, que es el grupo 1 y 3, o con los grupos 2 y 4, que son, diremos, los que van a tener una posición dura. Entonces, les voy a dar 5 minutos, ustedes discutan entre sí, y nombren a una persona para que nos diga las conclusiones, y lo que les vamos a pedir es básicamente qué cosa van a decir en la reunión, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar a la reunión y qué cosa van a decirle al sindicato, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, acuérdense, grupo 1 y 3 son los conciliadores y grupo 2 y 4, o sea, los pares, son eh, los eh, grupo 2 y 4, los radicales, ¿no? Ya, entonces, en 5 minutos regresamos. 5:37. Tienen que apretar, aceptar, ¿no? Para ingresar a los grupos. Las personas que no han ingresado tienen que apretar aceptar, ¿no? Para ingresar a la sala.
Buenos. Ya estamos todos otra vez. A ver, alguien del grupo uno que nos comente quién es el representante del grupo uno. Marixa, creo que tú hablaste delante primerito, Marixa. Marixa.
Está muda. Bueno, lo que hemos hablado es, en la parte de la conciliación, es ver que los trabajadores hagan una buena producción para que los empresarios hagan un convenio con ellos, ¿no? Y que también los empresarios le den los beneficios que ellos solicitan. Y que en esa parte de que no por formar un sindicato lo tienen que despedir, ¿no? Ya. Tienen que ver su producción y los valores, pues que también no es, de repente puede producir bien, pero de repente es un belicoso. Entonces tiene que haber un convenio. Ya. No sé si el resto del grupo, el resto del grupo 1, algo más que tiene que comentar. Gisela, Yelina, no sé cómo está. ¡Oy! Grupo 1, despierte. Si no, también puede ponerlo por el chat, ¿ah? Entonces veamos a ver el grupo 3, el otro grupo conciliador. El grupo 3, A ver qué dice el grupo 3. conciliador. Primero lo que debemos hacer es pedir las disculpas por el caso del despido de los trabajadores y ver pues que se va a hacer un proceso para tomar una decisión si es que hubiera algún motivo para despido, ¿no? Ya. Segundo es que vamos a escuchar sus demandas y tercero vamos a proponer un punto medio para solucionar esas demandas y también le vamos a dar nosotros presentar una propuesta o contrapropuesta de lo que ellos proponen para poder solucionar sus problemas y para que ambas partes estemos de acuerdo, ¿no? Eso es Ya. todo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. El grupo 2. A ver, ¿alguien del grupo 2? Doctor, Sí. no hemos estado muy atentas a los puntos. A raíz de no captar algunos puntos planteados para hacer el trabajo, es que nos hemos perdido un poco, ¿no? Nosotros no había tenido en cuenta yo de sus dirigentes, entonces ese punto no lo hablamos, habíamos pensado de que habían hecho un despido de una cantidad del personal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Pero viéndolo de esa manera y poniéndonos en la posición de la empresa un poco intransigente, nosotros lo habíamos visto de que lo que pedíamos o lo que les íbamos a decir es que ya iban a ingresar sus trabajadores, pero de poco en poco, y que se les iba a estar evaluando constantemente mientras ellos cumplieran con las metas, ¿no? Ya. O sea, lo habíamos visto de esa manera. Ya. Bueno, a ese punto más o menos llegamos, ¿no? No sé si alguien más del grupo quisiera dar alguna opinión. Sí, doctor, con respecto a lo que ahorita también ya visualicé, porque yo también me ausenté por unos minutos por cuestión de trabajo, pero, por ejemplo, si yo como empresa sé que despedí a los dirigentes por justificando que se había vencido sus contratos, insisto con que van a regresar, pero yo le digo a los trabajadores que la próxima negociación no quiero negociar con ellos, que busquen de repente a alguien que los represente, que busquen otros delegados, pero con esas personas las reincorporo, pero no quiero negociar porque son personas que nos han faltado el respeto, que han tenido palabras antisonantes y que por lo pronto la negociación se va a restaurar en cuanto yo converse con otras personas, no con ellos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y el del otro grupo? ¿O ese era del otro grupo? No, este era del grupo 2. Ah, ya, perfecto. ¿Y del grupo 4? El último grupo.
Profesor, el grupo 4, que somos los radicales, habíamos quedado que sí le vamos a dar, ¿no? Sí le vamos a dar lo que ellos desean, pero no le vamos a dar totalmente, sino de a pocos, ¿no? Ya. Porque eso ocurre también con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar? Pero también ellos, o sea, ¿no? La empresa también dice, no, nosotros les damos a ustedes, pero ustedes, ¿qué nos ofrecen, ¿no? Ya. ¿Qué nos van a dar, ¿no? A cambio, ¿no? No sé Ya. si una de las colegas tiene otra opinión, o quiere agregar algo más del grupo. ¿Eso sería todo? ¿Hay alguna participación más? Para comentar ya lo que han señalado ustedes. Fíjense, lo importante en un curso como este, no es que ustedes, diríamos, respondan, bueno, el profesor dijo, no, sino básicamente que interioricen los conocimientos. Por eso es que estoy bastante satisfecho con su respuesta, porque vamos a analizar lo que han dicho, ¿no? Por ejemplo, el grupo conciliador, ¿no? Ha dicho, bueno, ahora vamos a ver el tema de la producción, tenemos que hacer que sea buena, ¿no? Los beneficios, ¿no? Es decir, ya no vamos a hablar de la gente, de los despedidos, sino vamos a hablar del problema. ¿Cuál es el problema para la empresa? La producción. Entonces, en la negociación vamos a hablar de, no, o sea, nos salimos del, no, o sea, ya no vamos a estar machacando, no, que mira, no, sino vamos a hablar del tema. Entonces, una forma de reducir el conflicto, ¿no? Es efectivamente ya comenzar a trabajar el problema. Imagínense, si uno es dirigente del sindicato y se presenta este representante, dice, bueno, al menos ya vamos a trabajar sobre el tema, ¿no? Ya no queremos estar hablando de despidos ni nada, queremos hablar efectivamente de la producción y de cuánto nos van a pagar por el convenio colectivo, ¿no? Entonces, al final, lo que me interesa en esta clase es que no que me reciten o que digan lo que dijo el profesor, sino que cuando yo vea los ejemplos o los comentarios, esté reflejado un poco, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, un comportamiento, una actitud de esta naturaleza, lo que va a hacer es bajar el conflicto, ¿no? El otro grupo, ¿no? ¿Qué cosa dijo? Disculpa, que es un proceso, me parece perfecto, ¿no? O sea, uno no puede estar disculpándose cada rato, pero después de una situación de esta, está muy bien, ¿no? Porque eso sirve para el sindicato que viene, esto nos van a querer despedir otra vez, ¿no? Entonces, esto sirve para, diríamos, tocar el tema personal, pero de manera positiva, no negativa, ¿no? Porque claro, nosotros decimos, cuando se enfoca el tema personal, pero se enfoca el tema personal de manera negativa, ¿no? Porque si de manera positiva, eso no va a hacer crecer el conflicto. Normalmente digo, cuando se toca el tema personal, pero de manera negativa, ¿no? Pero cuando se toca de manera positiva, como en este caso, una disculpa, entonces el tema se mejora, ¿no? Y otro tema importante, escuchar. Es tan importante en la negociación escuchar, ¿no? Entonces, escuchar, cuando el representante del presidente queremos escucharlo, o sea, para un sindicato nuevo es un alivio, porque primero el sindicato nuevo no sabe si le van a hacer caso o no, ¿ya? Entonces, y el otro tema, y el otro mensaje, cuando la empresa dice queremos escucharlo, lo que están diciendo es, bueno, queremos ya trabajar sobre el problema, ¿no? Porque escuchar, que no vamos a escuchar, pues, otra cosa, lo que quieren escuchar es cuál es tu pedido, ¿no? ¿Cuál es tu petición en el sindicato? O sea, ¿cuál es el tema que me traes, ¿no? A eso se refieren con escuchar, ¿no? ¿No? Y ya ustedes hablaban de punto medio y propuestas que ya diríamos son fórmulas para solucionar, pero de alguna manera, al expresar estos temas, el mensaje que le dan al sindicato es: queremos trabajar en el problema, porque ya estás anticipando
la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, los dos grupos que han trabajado, lo importante, fíjese, en un taller, es que los conocimientos que estamos comentando acá, no es que uno se lo sepa de memoria, ¿no? Sino que salgan instintivamente en la realidad, en la práctica. Que uno, después del taller, sienta como que tiene ya una guía en la cabeza de que, si me pasa eso, ya sé qué cosa hacer, ¿no? Entonces, por eso me parece, por eso es que hacemos estos ejercicios, ¿no? Y luego, a ver, a las personas que se les pidió que sean diferentes, es decir, que sean más radicales, ¿qué cosas han dicho? Dicen, ¿no? Los que están despedidos, porque pensaron que había más despedidos, van a ingresar de poco a poco, y van a ser evaluados. Es decir, como ven, mantienen el tema personal. No voy a hablar de la negociación, vamos a hablar de los despedidos, o sea, de las personas. Y encima no solamente vamos a hablar de personas, sino que ya te adelanto que no van a entrar todos juntos, sino van a entrar de a poquito, y además cuando lleguen, no crean que ya llegaron a tierra firme, los vamos a evaluar. Y evaluar en ese contexto, ¿qué significa? Ya significa muchas cosas, ¿no? Porque uno está sujeto a evaluación, o sea, uno ya está bien, todos los años me evalúan, pero en un contexto donde me acaban de despedir, evaluar suena a otra cosa, ¿no? Entonces, sí, pues, y ya, el remate, ¿no? Además, no quiero negociar con ellos, o sea, más personal, ¿no? Entonces, esto promete, pues, una escalada, porque los otros no se van a quedar tranquilos, ¿cierto? O sea, la otra parte, no se va a quedar tranquila y también va a responder. Entonces, sí, por eso decía que son muy buenos ejemplos, mientras que los grupos conciliadores han tocado otros temas, este grupo, ¿no? Instintivamente ha dicho, no, si la forma para mantener esto vivo es mantener el tema personal, ¿no? Y entonces lo están manteniendo. Claro, de lejos parece que la empresa tiene una posición, no una posición, ¿no? No, pero ya uno que sabe, y uno que ya ha visto estos temas de escalada, es una posición que va a escalar el conflicto, ¿no? Porque cuando el conflicto se centra en el tema personal, emotivo, ¿no? Eso no promete, ¿no? Y el otro grupo que nos decían, ¿no? Bueno, el otro grupo señalaba que yo entiendo, o sea, en un contexto donde se acaban de despedir trabajadores, que, ¿no? Porque hay diferentes contextos, pero en un contexto donde se acaban de despedir trabajadores, donde acaba de haber una gresca en la primera reunión, que en la segunda reunión, en lugar de decirle, como en el otro grupo, vamos a escucharte, a ver qué cosa quieres, ¿no? Ya, te voy a dar en la medida que tú me des. O sea, es una forma como decir no te voy a dar nada, ¿no? O puede ser interpretado así, ¿no? En este contexto. En otro contexto normal, ¿no? De intercambio, uno puede decir, bueno, si nosotros hacemos esto, ¿ustedes qué hacen, no? En un contexto normal, pero en un contexto, porque por eso digo, las cosas hay que analizarlas en su contexto. Por eso es que yo no tengo una receta para una situación abstracta, sino damos conceptos y ya cada uno lo aplica a su realidad. Entonces, eh, claro, como ustedes lo han señalado, ¿no? Decirle, bueno, te vamos a dar, pero en la medida que ustedes nos den, ¿no? En un contexto donde la empresa acaba de despedir a los trabajadores, donde en la primera reunión se han gritado, donde todo está con la atención, entrar y seguir con una dinámica de ese tipo, entonces lo más probable es que la tensión no se reduzca y el conflicto continúe, ¿no? Entonces, muy bien los ejemplos, ¿no? En el sentido de que ustedes han, en poco tiempo, en los minutos que le di en los casos, ¿no? Han detectado qué cosas son las que activan el conflicto y qué cosas son las que la desactivan. ¿Qué es al final lo que interesa? Esta capacitación y este taller no será exitoso si es que ustedes recitan los conceptos que dijo el profesor, no. Será exitoso en la medida que cuando ustedes estén enfrentando situaciones, ¿no? Tomen decisiones cada vez mejores. Esa es la idea, es que tomen cada vez mejor, ¿no?
Entonces, por eso se llama taller, por eso es participativo, ¿no? Y por eso es importante estos casos, porque nos ayudan a ver, ¿no?, cómo se aplican estos temas a la realidad, ¿no? Y ya para concluir la sesión del día de hoy, donde vamos a terminar unos 10 o 15 minutos después, porque acuerdan que empezamos más tarde, ¿no? Fíjense. Entonces ya hemos visto la negociación, ganar con el ejemplo, ¿no?, de los beneficios que satisfacen a todos. Luego el conflicto y sobre todo la escalada de conflicto, lo que hace que el conflicto crezca, lo que hace que el conflicto se reduzca, ¿no? Y hemos visto pues que qué es lo que hace que el conflicto crezca y que se reduzca, pero sobre todo con casos reales, con casos prácticos que ustedes han tenido que desarrollar. Por eso, como ustedes ven, no era tan importante si eran despedidos 3 o 10, no, sino el tema del criterio. Porque aquí lo que estamos viendo es el criterio, ¿sí? Entonces los criterios que se han aplicado son correctos, ¿no? La gente que tenía que reducir el conflicto se ha enfocado en el problema. Y la gente que tenía que mantener el conflicto se ha enfocado en las personas, ¿no? Entonces, ese es en el fondo. Y cuando digo a la persona, no me estoy refiriendo a esa persona que está al frente mía, ¿no?, sino a la persona en general, ¿no? Y finalmente, fíjense, hay 3 formas de resolver un conflicto. Cuando hay una diferencia, cuando las personas no se ponen de acuerdo, hay 3 formas de resolver el conflicto. La primera forma, según este autor, ¿no?, Marinés Suárez, ¿no?, es una forma extremo informal, le llaman, pero que en el fondo es la negociación, ¿no? Ahí dice, se da entre familiares, grupos, equipos de trabajo, no hay reglas, no hay terceros y no cuesta, no es oneroso, ¿no? En realidad es la más informal, es la más fácil de hacer, ¿no? Y es la que normalmente usamos, ¿no?, cuando tenemos un problema en la casa, en la familia, con los amigos, ¿no? Sencillamente discutimos, y si a uno es más hábil, controla mejor sus emociones, ¿no?, a través de la negociación nos ponemos de acuerdo. Entonces, es una forma de resolver el conflicto. Y en los pliegos de reclamos, diríamos, no es exactamente así, porque hay algunas reglas, pero no tantas, ¿no? Hay una fecha para presentar el pliego de reclamos, hay una fecha para instalar la negociación, pero después ya no hay, a partir de ahí ya no hay reglas, ¿no? Las partes se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, en un sitio, en el otro, eso no hay reglas, ¿no es cierto? Entonces, pero esa es una forma, la negociación, las 2 partes, ¿no? Esa es una forma. La otra forma de resolver un conflicto es lo que dice Marinés Suárez, ¿no? Es un extremo formal, a través de un juicio, de un arbitraje, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, pero ya negocié o no he negociado y no nos hemos puesto de acuerdo, entonces demando, ¿no? Me deben plata y no me quiere pagar, demando. O tengo un bono que yo creo que merezco porque así lo prometieron y no lo quieren reconocer, entonces interponemos una demanda, ¿no? Es que es un proceso definido por la ley, el tercero, o sea, el juez en este caso es el que define, ¿no? El problema es que es oneroso y en nuestro país demora. O sea, tiene su ventaja, pero es oneroso porque hay que contratar abogados, hay que pagar una tasa judicial, ¿no? Y además, ¿no?, demora, es muy formal. Pero es otra forma de resolver el conflicto, es otra forma. Y la tercera forma es la mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación? Es un proceso definido por la persona, es voluntario, más barata, el tercero no tiene poder. Es decir, la mediación ocurre cuando 2 o más partes, pero hablamos de 2 partes, negocian, por ejemplo, y no se ponen de acuerdo, entonces dicen, vamos a llamar a un tercero para que nos ayude a resolver ese tema. No vamos a ir a juicio porque es muy largo, pero hay un tercero, ¿no?, que nos puede ayudar, ¿no? Aquí vamos a, ¿no? Entonces hay un tercero que nos puede ayudar, ¿ya? Y ya no vamos a hacer grupos, sino vamos a hacerlo así ya en comentarios. Voy a pedir la participación de ustedes, 2 o 3 participaciones para concluir, ¿no? Veamos este caso. Imaginémonos que estamos ante un caso de huelga, ¿no? Es una empresa distribuidora de bebidas gaseosas que tiene 5 plantas en el país y con 1.200 trabajadores, ¿no? 45% son sindicalizados. Al no llegar a un acuerdo en la negociación colectiva,
el sindicato optó por una huelga que lleva ya 3 días de paralización, ¿no? Y a usted, o sea, a nosotros nos toca la iniciativa de resolver el conflicto. Entonces, estamos en una empresa con un sindicato que está en una huelga de 3 días. ¿Y cuál es la tarea? A ver ustedes, señálenme 2 personas, que pueden ser persona natural o una persona jurídica, que puede ser una empresa, una ONG, una universidad, alguna instancia de un gobierno, ¿no? Que pudieran mediar en este conflicto. Entonces, estamos ante un caso de una negociación que inclusive ha llegado a huelga y que por alguna razón se ha trabado. Entonces, como hemos visto en la filmina anterior, hay 3 formas de resolver el conflicto. Negociación, ¿no? Que es informal, el formal que es juicio, y la mediación que diríamos es la tercera forma. A ver, escucho comentarios. ¿Qué persona natural o qué institución privada o pública o persona pudiera ayudarnos, ¿no? Que diríamos que merezca el respeto de ambas partes, ¿no? Pudiera ayudarnos como mediador para resolver la negociación o el conflicto. Uno es el Ministerio de Trabajo, es cierto. Aparte del Ministerio de Trabajo. Una comisión negociadora por parte de la institución también y del grupo que también está en conflicto. Ya, esos 2, pero como por alguna razón están peleados, porque han estado negociando durante meses y ya como que no encuentran la solución, dicen, vamos a buscar a un tercero para que nos ayude, para que sea un mediador, para que nos traiga ideas, ¿no? ¿A quién un representante de otra empresa distribuidora de gaseosa que tenga mejores beneficios que las que dan ellos, ¿no? Pues imaginémonos un representante de otra empresa. Otro de otra empresa. Acuérdense que el mediador, de alguna manera, tiene que ganarse la confianza de ambas partes. ¿Ah? Ahora, pensemos en un mediador para este caso o para cualquier caso también, ¿no? Para cualquier caso. ¿No? Porque lo que queremos ver es ver cómo la mediación también puede servir en el caso de un conflicto. ¿No? Para este caso, para cualquier caso. Entonces, a ver, hemos visto, de los ejemplos que me están dando, uno es el Ministerio de Trabajo, es cierto. Otro es un representante, diríamos, de una empresa. Puede ser, habría que ver de qué empresa, si el sindicato también tiene confianza. Total, va a ser un mediador, ¿no? O sea, el mediador tiene varias etapas. Hay mediadores que le dices tú, solamente queremos que nos ayudes para volver a dialogar. Ese es uno, ¿no? Otra fórmula es, oye, mediador, ¿puedes tú proponernos soluciones? No te garantizo que las voy a aceptar, pero por lo menos las voy a mirar, ¿no? Y hay otra ya donde uno acepta la solución del mediador, pero eso no es lo normal, ¿no? A ver, entonces, representante ¿sí? De repente, algún representante o líder que tenga una buena comunicación con los trabajadores y con la empresa, de la misma empresa, pero siempre a veces hay un mediador entre ellos o hay gente que puede llegar a los jefes, ¿no? A los jefes y poder conversar con la empresa. Muy bien, muy buen ejemplo, porque sí, en las empresas hay ese tipo de personas, ¿no? Hay ese tipo de personas que todo el mundo reconoce que son justos. Ajá. ¿No? O sea, eso es, como dicen, están por encima del bien y el mal, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Entonces sí, esa es una buena opción. Hay que buscarla nomás. En algunas empresas habrá, en otras no, pero sí hay. Yo he visto que hay en algunas empresas. Inclusive algunos recurren pues al dueño, ¿no? Que ya no trabaja, pero que es el que, ¿no? Claro. Cuando empezó la empresa, es muy respetado, ¿no? Sí. Sí, es otra persona que puede ser como mediador. Acordémonos de las instituciones públicas también. Doctor, podría ser, por ejemplo, un representante de una organización civil de la comunidad. ¿Como cuál, por ejemplo? Sí. Sí, porque, por ejemplo, hay organizaciones civiles que siempre tienen contacto permanente con los sindicatos y entre ellos se conocen.
y tienen bastante influencia con los empresarios, con los dueños de las empresas. Claro, sí. También, Sí, por ejemplo, también con un representante de la Cámara de Comercio. también. También. Ujú. Y de las instituciones públicas, aparte del Ministerio de De Trabajo, las, hay otras. sí, las Puede ser instituciones. también con la presencia de un congresista, También, también. ¿no? Que maneje problemas Una laborales. autoridad representativa de un departamento, pues el departamento puede ser, ¿no? Un gobernador, un alcalde, de repente. Miren, la presencia de un congresista, creo que sobre todo en los temas regionales va a hacer surtir efecto, o puede surtir efecto porque, a ver, como es congresista, y él convoca a la reunión para que se reconcilien, tanto el sindicato como la empresa, por el respeto que tienen a la investidura, van a ir. ¿No? Porque no, salvo porque sea un congresista que nadie respete, ¿no? Pero si es un congresista respetable, ya por el respeto a la investidura, ambas partes van a ir, ¿no? Entonces ya dependerá del congresista la habilidad que tenga, ¿no? Para arreglar digamos, por lo menos que mejore la relación, que vuelvan a dialogar, ¿no? Pero sí, o sea, es válido, ¿no? ¿Algún otro miembro? El miembro del cardenal también puede ser. También la iglesia La iglesia. ha mediado en conflictos sociales, ¿no? Entonces, un sacerdote que dice, no, este sacerdote tiene una trayectoria reconocida, ¿no? No es un desconocido, y además es respetado, ¿no? Además, este sacerdote no se va a prestar para estar en contubernio con una de las partes, ¿no es cierto? Porque a eso me refiero, ¿no? Cuando digo confianza, no significa que sea mi amigo, no, sino que yo digo, no, pero esta persona es respetable, esta persona no se va a vender, ¿no? O no va a estar, ¿no? Sino que él va a actuar de acuerdo a su criterio, ¿no? Entonces sí, un miembro de la iglesia respetado, sí. La Defensoría del Pueblo también puede También ser. la Defensoría, porque diríamos que ellos por su propio trabajo muy enfocado a los derechos humanos, ¿no? ¿No? Y además la Defensoría no es antiempresa, es pro derechos humanos. O sea, el ser pro derechos humanos no significa que uno sea anti algo, ¿no? Es anticorrupción, podrá ser, pero no es anti nada, ¿no? Entonces sí, la Defensoría. ¿Sunafil? Creo que no, porque su función es fiscalizar. Entonces ellos tienen una función, no sé, o sea, Sunafil, no lo sé, no lo sé. ¿Saben qué? Aquí no hay que tener, aquí no hay que tener prejuicio. Por eso yo mismo me estoy cuestionando que no debo decir no, porque hay que tener mente abierta. Entonces, habrá que ver en qué situaciones Sunafil puede, ¿cómo se llama? Hacer, no sé si alguna división de Sunafil o algún inspector, porque sí, o sea, en Sunafil no solamente está para sancionar, también está para aconsejar, ¿no es cierto? Para dar recomendaciones. Entonces, no sé, habría que explorar, ¿sí? Pero sí, no hay que, sobre todo en temas de mediación, no hay que decir que no sin haberlo analizado. Es un tema que yo hago mea culpa, entonces, en el sentido de que he ido contra una de mis normas, ¿no? Habría que analizarlo. Se puede también establecer una mesa de diálogo con diferentes representantes, no solamente uno, ¿no? De la sociedad civil, de la iglesia, de alguna institución pública, con 4 personas también que puedan de alguna forma negociar con el dueño de la empresa. Claro, es decir, mejor dicho, la negociación o el acuerdo sigue siendo de las dos partes, ¿no? Lo que hace el mediador es ayudar. Ahora, como usted dice, en lugar de que sea un mediador, sí pueden ser varios mediadores, sí, también, o sea, mejor dicho, fíjense, en la mediación no está escrito nada. Entonces todo está a expensas de la creatividad, ¿no? Entonces, puede ser un mediador, puede ser la defensoría, pueden ser 2 mediadores, 3 mediadores, ¿no? ¿No? Que pongan el equilibrio, ¿no? Imagínense, a ver, como usted dice, a ver, no nos ponemos de acuerdo porque no hay nadie que nosotros consideremos imparcial y el sindicato tampoco considera a nadie, pero nombremos pues a 2,
uno que esté un poquito más cercano a la empresa y uno que esté un poquito más cercano al sindicato, pero que ambos sean razonables y que tengan buenas ideas, ¿no? Y entonces, a lo mejor con ellos dos más, ¿no? Entonces sí, o sea, hay varias fórmulas, ¿no? O sea, el mediador del sindicato, o el mediador que propone el sindicato, no es sindicalista, pero tiene una visión muy social, muy laboral, ¿no? Es profesor de Derecho, se le reconoce una tendencia pro trabajador, aunque él no ejerce, ¿no? O sea, imaginémonos nosotros. Y el otro mediador es un académico, o sea, no es un defensor de las empresas, pero tiene, diríamos, un discurso más empresarial, pero no. Entonces, a lo mejor ellos dos pueden ayudar, o sea, como que ambos se equilibran, ¿no? Entonces, hay varias fórmulas, o sea, hay varias fórmulas. Por eso digo, no hay que cerrarnos a ninguna fórmula. Hay que buscarle, digamos, en la lógica para que funcione, ¿no? ¿Algún aporte más? Bueno, ha sido bastante, ¿no? O sea, ustedes han dicho, a ver, miren, Ministerio de Trabajo, un representante de la empresa, ¿no? Han dicho un líder internamente que tenga autoridad, ¿no? Tanto de los trabajadores como de la empresa, ¿no? Civil anoté acá, no me acuerdo por qué puse civil, luego la Cámara de Comercio, ¿no? Señalaba alguien, congresista, ¿no? La iglesia, la defensoría, un grupo coordinador, ¿no? Entonces, como hemos visto, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si nosotros sabemos que el conflicto se resuelve con negociación, con un tema formal como es el juicio o la mediación, entonces, lo que yo veo en el Perú es que se usa poco la mediación, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, que la huelga no es una forma de solución. La huelga es una herramienta, ¿no? La huelga es una herramienta que sirve, como dicen, para aflojar, para que al final después llegar a un acuerdo. Al final, la solución, después de una huelga, es el acuerdo, ¿no? Porque después de una huelga, si la huelga cumple sus objetivos, ¿no? Entonces, al final se resuelve esto firmando un acuerdo, ¿no? Entonces, pero digo, entonces al final se mantienen los tres pilares, ¿no? A veces un poco la negociación requiere una medida de presión, ¿no? Para, digamos, aflojar, a que haya un ajuste y que se logre el acuerdo, ¿no? Entonces tenemos la negociación. Mañana no vengas a recogerme, yo ya me voy, hijo, porque voy a cambiar pantalones, el pantalón, hijo, ¿ya? Y yo ya me voy porque sí hay una actividad. ¿Ya, Cholo? Mañana es viernes. Hay un micro ahí abierto, señora. Entonces, hemos visto, ¿no? Que en la negociación tenemos en el conflicto tenemos, esto se resuelve por negociación, un tema formal que puede ser un juicio, un arbitraje, Buenas tardes todavía. por la mediación. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de concluir? Bueno, les agradezco su participación. Este taller ha sido bastante enriquecedor, sobre todo por los comentarios, el trabajo de los casos y los aportes con ejemplos y con casuística que han dado, que han ayudado en este caso al profesor, ¿no? A explicar a explicar de mejor forma, ¿no? De manera más aplicada, ¿no? Los conceptos que hemos visto, ¿no? Porque al final los casos, las intervenciones de ustedes, lo que buscan es que se pueda evidenciar, se pueda ver, ¿no? Se pueda, ¿no? Sobre todo, advertir, ¿no? Que todos los conceptos que vemos en este curso. Pues muchas gracias y ya nos veremos en la tercera sesión. Buenas tardes, ¿eh?